Bueno, en la presente clase vamos a anclar la problemática el problema nociológico o en la teoría del conocimiento en de dónde se originan los conocimientos. Si es posible que el conocimiento pueda ser alcanzado, si es posible el conocimiento, partiendo de ese supuesto, ¿de dónde se origina el conocimiento? ¿Sí? ¿Cómo se origina el conocimiento? Es por eso que elegí esta obra enigmática, ícono de la modernidad de Rafael Sanzio, allá por el 1500, en donde podemos ver grandes personalidades, pero de la cual no podemos dudar que están dentro o incluida dentro de esta obra de la escuela, es la de Platón y la de Aristóteles. Platón, con su dedo apuntando hacia arriba, claramente considera que el conocimiento parte del mundo de las ideas, que el conocimiento es a priori, que se parte de lo deductivo para llegar a la inducción. Luego también encontramos en esta obra de arte a Aristóteles, su discípulo, quien, a pesar de ser discípulo de Platón, cimenta la teoría acerca del conocimiento y desde dónde se originan los conocimientos en una postura absolutamente antagónica, en la cual va a considerar que el conocimiento se origina a partir de la experiencia sensible, ¿no? Porque también podríamos hablar de la experiencia eidética, pero en realidad Aristóteles habla de la experiencia sensible, que los conocimientos parten de la experiencia sensible, del posteriori, de la inducción para llegar a la deducción. Que esto es la base del luego en la modernidad, que vamos a encontrar como la base del pensamiento científico. Así que bueno, partir de esta obra y del momento que es en la antigüedad del periodo antiguo de la Grecia, ¿no? Que es el periodo socrático, vemos cómo ellos fueron antecedentes, ¿sí? En donde cimentaron sus posiciones y luego fueron tomados en la modernidad con muchísima fuerza por otros representantes, ¿no? Es muy importante esto porque en la historia de la filosofía no siempre es lineal, en el sentido de que muchos representantes no toman no son precursores del que viene. Y esta es la prueba en esto del conocimiento. Platón, no es, si bien es cierto, es el maestro de Aristóteles, pero luego Aristóteles arma una teoría que es en oposición a la de su maestro, ¿no? Y luego ellos van a ser de alguna forma precursores en la modernidad de la teoría del conocimiento. Así que son muy importantes para que ustedes conozcan a estos representantes y la importancia que tienen para el problema nociológico. Bueno, acá vamos a analizar a Platón,
lo primero que tendríamos que decir es que fue discípulo de Sócrates, que este filósofo hizo de la palabra un arte. Es uno de los escritores más grandes de todos los tiempos, es un genio literario en realidad, como pocos comparados. Y esto es importante reflexionar de este modo porque, como vimos en las primeras clases, la mitología acompaña todo el tiempo a la filosofía y a partir de lo mitológico, muchos filósofos han trabajado, digamos, para llegar a través de la razón a una mayor comprensión y explicación de los problemas filosóficos. Este es el caso, porque Platón escribe una de las alegorías es esta que vamos a ver, que es la alegoría de la caverna, pero no es la única, y en donde a través de esta forma de expresar nos deja con mayor sentido su pensamiento, y es un maestro en el arte de la escritura. Lo primero que tenemos que decir que él distingue dos mundos, un mundo de las ideas y un mundo de los sentidos. El que entiende como aquello que es verdadero, que no cambia, que es permanente, es el mundo de las ideas, y en cambio entiende que el mundo de los sentidos, que muchas veces nosotros decimos que nos lleva al conocimiento, para él esta idea del conocimiento a través de los sentidos es una mera opinión, porque no podemos llegar a conocer lo verdadero, ¿cierto?, a través de los sentidos. Por eso es que siempre va a entender que el conocimiento va a partir del a priori, del mundo de las ideas, y no del posteriori, del mundo de los sentidos, ¿no? Lo que debe tender siempre el hombre es llegar, ¿cierto?, a acercarse metafóricamente al sol, que sería la idea del bien, que en este caso la idea del bien para él es el fin último al que tiene que aspirar toda la creación, y en este caso el hombre, que es la idea del bien es teleológica directamente para Platón, y que encierra lo moral y que encierra el problema del conocimiento. Así que, bueno, en esta idea acerca de dónde surgen los conocimientos, lo va a explicar él muy bien a través de la alegoría de la caverna. Yo no voy a explayarme en esto porque justamente lo interesante es que ustedes puedan leer desde la República misma de Platón en el libro séptimo, cómo entiende digamos, el recorrido y el destino que tiene el hombre, la misión y el destino del hombre a través de la alegoría de la caverna. Y ustedes tienen allí actividades para realizar, y no quisiera yo interponerme en ese momento del aprendizaje de ustedes. En esta filmina encontrarán algunos textos
de Platón, de la alegoría de la caverna, de ese diálogo que hace con Glaucón respecto a la explicación de el hombre encadenado, del hombre cuando luego se libera de esa esclavitud y puede salir de la caverna, y el regreso del hombre al interior, al claustro, ¿no? Este es el recorrido, digamos, de la alegoría de la caverna. Cada parte de la alegoría de la caverna misma, tiene un significado. Entonces, ustedes es importante que lo puedan trabajar. Y bueno, espero que las consignas los puedan llevar a ese objetivo. Como les dije en filminas anteriores, ya en la modernidad, y específicamente acá en el periodo barroco, el problema del conocimiento vuelve a tener muchísima fuerza, ¿no? Habiendo salido del oscurantismo, toma muchísima fuerza en la modernidad a partir de tantos conocimientos, ¿no? Avances científicos y tecnológicos que a la par van tomando elementos filosóficos, por un lado, que explican y dan muestra del problema nosológico como algo sumamente importante para estos tiempos, ¿no? Acá nuevamente tomamos a René Descartes, que ustedes en realidad ya en el eje 1, algo de él ya vinieron trabajando en función de la duda metódica. Él es un escéptico en relación al conocimiento, pero no es un escéptico total, sino entiende que el conocimiento sí es posible alcanzarlo, pero propone un método. Fíjense en que él tampoco habla de que este método sea para todos, sino que es su método, ¿no? Para llegar al conocimiento. Y ahí instala la duda metódica. Entiende que los sentidos nos pueden engañar, que nos engañan todo el tiempo. Si pudiéramos meter una cuchara en un vaso, ¿cierto? Podríamos ver cómo los sentidos nos engañan y pareciera que está quebrada o cortada sin estarlo, ¿no? Así como eso, también nos engaña la razón, ¿no? Y hace una crítica muy profunda a las verdades dichas en la Edad Media, sobre todo, a las autoridades acerca de las verdades. Hay una crítica muy profunda, ¿no? Y entonces instala el problema del conocimiento. Por eso él dice que si de lo único que no podría dudar es que de que piensa y luego existe, ¿no? Y que para ello, para lograr el conocimiento, instala las reglas del método, ¿no? Que ustedes tienen en la bibliografía como parte del módulo de trabajo, ¿no? Tiene como antecedente en su postura a Platón, puesto que considera que el hombre viene, ¿sí? Trae ideas innatas que vienen a priori y que son la base del conocimiento, ¿no? Y es absolutamente realista su postura, puesto
puesto que son fijistas en las posturas porque entienden que en esa relación sujeto-objeto es el sujeto lo importante, que es el que trae a priori el conocimiento, ¿no? Y dejando un poco de lado al objeto del conocimiento, ¿no? Entonces está en una de los puntos de esa relación. Y esta no va a ser la única postura, puesto que también aparece su antagónico, que es el empirismo por estos tiempos. La otra idea respecto a la teoría del conocimiento en la modernidad es la de los empiristas, que consideran o parten de dos argumentos como muy tajantes para oponerse al racionalismo, y que dicen que cuando analizamos nuestros pensamientos y ideas, por más compuestas y sublimes que puedan ser, siempre cuando se reducen tienen que ser como copia de sensaciones precedentes. O sea que ninguna idea, por más abstracta que sea, si nosotros no las podemos reducir a sensaciones, ¿cierto? Ese conocimiento no existiría, ¿no? Como que siempre el conocimiento va a partir de esas primeras sensaciones. Y después, el segundo argumento que tienen como muy firme es el que si una persona tampoco es capaz de experimentar ningún tipo o clase de sensaciones, tendría la incapacidad para formar ideas. Así es como un ciego, dice, no podría tener la noción de colores, ni un sordo de los sonidos. Ahora, si al sordo, al ciego, de alguna forma podrían llegar a tener sus órganos en condiciones, podrían llegar a la noción o a la idea de color o a la del sonido, ¿no? En otras palabras, nada de lo que no ocurra en sensaciones, ellos consideran que podría llegar a ser conocido, ¿no? Que esa es la base del cual parten todos los conocimientos. Este pensamiento, por supuesto, fue muy importante, digamos, en la modernidad, pues es la base de la cual se sostiene la ciencia, ¿no? Y con Bacon el método científico. Nada de lo que no se pueda demostrar a través de lo empírico, de la contrastación empírica, sería como válida, ¿no? Así que este tipo de pensamiento ha sido validado totalmente luego en la ciencia. Las dos posturas anteriores, tanto el empirismo como el racionalismo, son dos posturas realistas, porque en ambas, ya sea que el acto de conocer esté determinado por el objeto, o que se entienda que el sujeto cognoscente es lo fundamental, el sujeto, en el caso del empirismo, el sujeto cognoscente es comparable a un espejo, donde las cosas simplemente se reflejan. Y este reflejo, digamos, puede llegarse a dar a través de la razón, en el caso del racionalismo, o mediante los sentidos, en el caso del empirismo, pero de cualquiera de las dos formas o esquemas es exactamente el mismo, porque no se puede conocer sino, o sea, el acto de conocer simplemente es reflejo
es reproducción de las cosas, ¿no? Eh, Estas dos posturas anteriores nos dejan, digamos, en la antesala de lo que sería el idealismo trascendental de Kant, que este pensador iluminista deja mucha impronta de su hacer en dos materias como fundamentales. Una que es el problema nociológico y el otro es el problema ético, ¿no? En su idealismo trascendental explica la teoría del conocimiento y cómo sería la esencia del conocimiento, ¿no? Eh, para Kant, haciendo una analogía, dice que el sujeto conocente podría compararse a cualquier individuo que naciera con lentes coloreadas. Y para que esta persona pueda conocer, precisa de dos elementos. Por un lado, sí o sí, de los anteojos, y por el otro lado, las cosas sensibles o visibles, digamos. Si faltaran cualquiera de estas dos cuestiones, jamás podría darse el conocimiento, ¿no? Esto traducido significa que para Kant hay dos factores que son claves. Por un lado, la estructura de nuestra razón, que esta en realidad es independiente de cualquier experiencia, pero es esencial para que se produzca, que consiste en la que moldea los objetos. Y por el otro lado, lo material, o sea, la experiencia sensible sería lo moldeable, que son las impresiones. Esto lo explica muy bien en la crítica de la razón pura, en su obra La crítica de la razón pura, porque entiende que la razón está constituida por un lado por categorías, por el espacio y el tiempo, que se llaman categorías puras, puras de la sensibilidad o también llamadas intuiciones puras, que serían como los moldes, como los instrumentos mediante los cuales el sujeto puede elaborar el mundo de los objetos. Sin estos moldes o instrumentos no podría ser posible el conocimiento, ¿no? Y la otra parte que es la material, que son las sensaciones, las impresiones. Esto es lo que sería decir lo que a priori trae el sujeto y lo que está a posteriori, ¿no? Entonces, entiende que el conocimiento se da en esa construcción entre el a priori y el posteriori. Hay una transformación, ¿ah? Hay una construcción del conocimiento. Por eso es que deja atrás las dos posturas anteriores, realistas, porque acá en las posturas realistas no hay construcción del conocimiento, simplemente hay una reproducción. En cambio acá entiende Kant que hay una construcción, hay una fabricación, hay una praxis, ¿no? Y bueno, en esa elaboración, del conocimiento, toma, por supuesto, las posturas del empirismo y del racionalismo y realiza
lo que llamamos, que lo que él llama, que es la postura del idealismo trascendental, ¿no? Y por eso es una revolución copernicana, porque es un enfoque absolutamente, les decía que es un enfoque absolutamente superador de las dos posturas anteriores. Por eso que ustedes van a tener que trabajar sobre Carpio en los principios de la filosofía y también en el módulo para estas consignas de trabajo que van a tener respecto a la esencia del conocimiento. Así que bueno, espero que les haya servido esta explicación y los espero en plataforma, en los foros, por dudas. Un saludo.